Bueno, en primer lugar, agradecer al profesor y bueno, lo hemos logrado, Juan Carlos y Reinaldo, que hay siete líneas de alternativa. Mire que nos ha costado como 5 años de convencimiento, tecitos, este tipo de cosas. Aquí vamos, poco a poco. Yo quería destacar del relato del profesor Giordani esa idea de no rendirse jamás. O sea, 3 profesores universitarios con unos comandantes militares revolucionarios en una matica, debajo de una matica, en una cárcel de los calurosos valles del Tuy. Porque los valles del Tuy, cuando uno dice que hace calor, hace calor. Y pensar, imaginar, delinear, alguna palabra que usaba el comandante Chávez era que prever, ¿no? Es decir, lo que no se prevé, no se hace. Prever en aquellas circunstancias, unos hombres presos, unos profesores universitarios perseguidos, que era posible elaborar una estrategia de acumulación de fuerza para alcanzar el poder en Venezuela, no para disfrutarlo, sino para hacer una transformación radical de la estructura de dependencia y desigualdad. Creo que es muy rescatable, especialmente para los más jóvenes, Rosa, siempre pensar en medio de las más grandes dificultades que se consigue un camino, que se consigue una salida. A propósito de eso, no sé, cumplirían 100 años de la vida del comandante Fidel Castro. Yo coloqué algo de 1000 anécdotas. Un día me estaba relatando un combate en la Sierra Maestra donde ellos se movían de un lado a otro, esperaban que el avión fuera para un lado para moverse para el otro, y después cuando el avión pasaron casi todo el día, ¿no? Ya estaban totalmente agotados cuando de repente ven un sendero cubierto y se tiran por allí, ¿no? Y al final de todo este cuento era para decirme, mira Elías, este cuento es para que resaltar que cuando se defiende ideas y principios siempre se va a encontrar una salida. Por eso no nos amiraremos frente al tiempo oscuro que nos toca vivir. Vamos a encontrar una salida. Así como aquella que comenzó a prefigurarse debajo de la matica en la cárcel de Yare. Cuando digo nosotros, no particularmente los que estamos aquí, la preocupación y la ocupación de buena parte de la sociedad venezolana sobre las actuales circunstancias que nos tocan vivir, parirán una salida, porque Chávez siempre, en ese esfuerzo de reconocer el papel del sujeto pueblo, en la entrevista que tú hacías referencia con Ramonet, dice, para que Ramón le pregunta, ¿es que usted se convirtió en un mito? Chávez dice, no, yo simplemente encarné la demanda, los anhelos, las esperanzas de una sociedad en un momento determinado. Y es verdad, Chávez es la expresión de lo que la sociedad venezolana de entonces clamaba, luchaba, esperaba. Cuando dicen, esta es la constitución de Chávez, no, esta no es la constitución de Chávez, esa es la constitución, es más, la que él presentó, se la derrotamos en la constituyente, es la constitución, es la agenda de demandas de la sociedad venezolana de la década de los 90. Los derechos de los indios, los derechos de los ecologistas, los derechos de los trabajadores a tener unas prestaciones con antigüedad, los derechos de los sujetos populares, de los barrios a ser partícipes del proceso democrático, participativo y protagónico, de los trabajadores de la empresa estratégicas de Venezuela, de que fueran renacionalizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el proyecto chavista, eso es el proyecto bolivariano, expresado en un primer documento, deberíamos un segundo documento, porque primero es el libro azul, ¿no? Más interno del cuartel, y después ya la agenda alternativa bolivariana. Hay otro elemento que
que creo que es central, ¿no? en saber, que está referido un poco a lo que Reinaldo hacía del tema de las identidades y de aferrarse a o cosificar los objetivos de un proyecto. Y Chávez en su presentación dice: el poder constituido no tiene a estas alturas la más mínima capacidad para hacerlo. Aquí dice: por esa razón hablamos del proceso necesario de reconstitución o refundación del poder nacional en todas sus facetas, basado en la legitimidad y en la soberanía. El poder constituido no tiene a estas alturas la más mínima capacidad para hacerlo, por lo que habremos necesariamente de recurrir al poder constituyente para ir hacia la instauración de la Quinta República. Es el diagnóstico de una clase política o una dirigencia política incapaz, prácticamente congelada frente a la magnitud de la crisis que había creado, que ellos mismos habían creado. Yo lo digo hoy con toda responsabilidad. Uno siente a todos los actores políticos, dirigentes y de oposición en este momento absolutamente incapacitados para dar respuesta a las profundas demandas de soberanía, de derechos, de condiciones de vida que reclama el pueblo venezolano, o al menos la mayoría del pueblo venezolano. Y por eso siempre el gran sujeto que va a determinar en los próximos meses, los próximos años, la resolución de esta situación va a ser el pueblo. El pueblo al final. El pueblo como sujeto, como siempre ocurre, ¿no? Descongelar esta situación, salir de este nuevo laberinto, ¿no? Que bueno, los drones pueden señalar el camino, pero también pueden bombardear la salida, ¿no? Como ocurrió aquí el 3 de enero y después también allá en el sur de Venezuela. Va a ser el pueblo, va a parir liderazgos, va a parir movimientos, va a parir corrientes, como ya comienza a ocurrir. Es maravilloso lo que está ocurriendo. Son manifiestos por todos lados, comunicados por todos lados, la gente reunida aquí, allá, en el pueblito tal, declaramos que no aceptamos la ocupación, que queremos ser independientes, por allá los derechos. O sea, está ocurriendo algo en el país en este momento, a lo cual ninguna de las dirigencias políticas visibles tiene capacidad de responder. Luego, finalmente, resaltar lo que hemos dicho y vamos a seguir insistiendo. Es un compromiso con el esfuerzo de Hugo Chávez, pero también con el esfuerzo de millones de hombres y mujeres que contribuyeron a que los objetivos de esa agenda alternativa y de los siguientes programas, la propuesta de Hugo Chávez para transformar el país, la transición bolivariana al socialismo, ¿no? Hicieron, porque no fue solo Hugo Chávez, fueron miles de jóvenes profesionales que trabajaban en los ministerios, los que desarrollaban las políticas, los que se metieron a fondo, fueron miles de hombres y mujeres, y sobre todo mujeres de las comunidades, que asumieron la construcción de la posibilidad de un gobierno directo en sus territorios. Y ese esfuerzo no puede ser despachado, como decía Reinaldo, los 17 años, o esa idea permanente de los periodistas de acorralarlo o intentar acorralar a uno, pero tienen que reconocer que fue un error de gestión hubo, pero no fue un error, fue un programa. Nacionalizar era parte del programa, redistribuir para saldar la inmensa deuda social era parte del programa, invertir en la recuperación estratégica de una producción que había sido aniquilada por la década neoliberal era parte de nuestro programa. Entonces eso no son errores, eso por el contrario dice mucho de la voluntad de Chávez de cumplir lo que había prometido en sus distintos programas estratégicos, ¿no? Y sin duda alguna que lo que ocurre tras la muerte de Chávez es una ruptura y el inicio de una ruptura. Lo puedo decir con toda propiedad, porque como dice Reinaldo,
de verdad que ya es cansón oír a algunos compañeros como esa. Era fácil ser chavista cuando el petróleo estaba a $100. Yo fui chavista cuando el petróleo estaba a $6, ¿no? Y fuimos chavistas cuando el petróleo llegó a cero durante el paro petrolero. De manera que hay un intento de descalificar ese inmenso esfuerzo que se hace, ¿no? O decir que no hacer una diferenciación deshonesto política, académicamente, no hacer una diferenciación clara entre el periodo del comandante Hugo Chávez y luego el periodo del presidente Maduro, y mucho más el periodo que se ha iniciado después del 3 de enero de este año, con sus explicaciones, con sus variables, con sus contextos, pero son cosas definitivamente es así, y vale la pena batirse por eso. Luego, finalmente creo que hoy se requiere recuperar esa capacidad sintética. No tenemos independencia, hay que luchar por la independencia. Buena parte de la población, diríamos la mayoría de la población, hoy vive en el umbral de los niveles de vida, por debajo del umbral de los niveles de vida dignos, necesarios para poder llevar una vida plena. También es cierto, y eso no lo podemos olvidar. Y ese es quizás el gran mérito del presidente Chávez y de su equipo de trabajo a lo largo de sus casi 12 años de gobierno, ¿no? De la gente, la preocupación por la gente. Con esto voy a cerrar también citando aquí el tema de algo que es demoledor, ¿no? Sobre todo demoledor en estos tiempos donde se nos anuncia que vamos hacia una economía de libre mercado. El libre mercado existiera, ¿no? Es mercado, pero no es libre en ninguna circunstancia, ¿no? Bueno, luego lo dejaré para otra oportunidad, pero el presidente en su presentación dice que cómo se puede pensar y presentar, a propósito de que esta semana se celebra que hemos tenido crecimiento económico, como un éxito los indicadores macroeconómicos, cuando hay una población que no come, que no vive, que no tiene salud, que no tiene educación. ¿Cómo puede pensarse, por ejemplo, que solucionar el déficit fiscal pueda ser más urgente e importante que acabar con el hambre de millones de seres humanos? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias.